micrófono? ¿El micrófono? Vamos a ver si no se necesita, no le ponemos. Probamos. Estamos ahora en vísperas de Tisha B'Av, Horban Yerushalayim, la destrucción de Yerushalayim. Hay una profecía de Irmía que dice que había una posibilidad de salvar a Yerushalayim hasta el último momento. Y aparentemente era una solución demasiado sencilla. ¿Y cómo puede ser que no se dio esa solución? ¿Qué dice el pasuk en Irmía en Perek? Shotetu behusot Yerushalayim. Den vueltas en las calles de Yerushalayim. Ur'una ud'u. Vean ahora y sepan. Ubakshu birhobotea. Busquen en sus calles. Im timtseu ish. Si encontrarán algún hombre. Im yesh ose mishpat. Si hay alguien que aplica la justicia. Mebakesh emuná. Que busca la fe. Veslah la, dice el pasuk. Le perdonaré a Yerushalayim. ¿Sí se entiende el pasuk, no? Una persona, y no dice aquí que sea Saddik Kadosh Elion. ¿Qué es lo que dice? Busca la justicia. Ose Mishpat Mebakesh Emuná. Que hace justicia, aplica la justicia y que busca Emuná. La pregunta, ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó? ¿Cómo podemos explicar qué es lo que pasó en Jerusalén? Si era tan fácil salvar a Jerusalén, ¿cómo no se salvó? ¿Cómo? Había, pero no lo buscaron. ¿Y por qué no lo buscaron? Era tan fácil la cosa. Eso pregunta más grande todavía. Estás complicando el asunto. El Radak, ahí hace la pregunta. Dice que él tiene una prueba que sí había Sadikim en Jerusalén. ¿Cuál es la prueba? ¿Qué? No, bueno, esto es el primer Betamikdash. Porque este pasuk habla del primer Betamikdash de Irmía. El baño Hanan Ben Zakkai fue en el segundo Betamikdash. Pero ahí dice el pasuk Asher Oglaim Agolah Asher Ogleta y Yehonia. Eso ya fue antes. Ya no estaba. Pero hay un pasuk que está en el Sidur incluso. ¿Cuál es el pasuk? Natenu et niblat abadeja ma'achal le'of hashamayim besar hasideja lehaito aretz. Aunque es un pasuk en Tehilim, este pasuk habla sobre la destrucción del Bet HaMikdash. ¿Y qué es lo que dice? Y se dieron los goim, los cadáveres de tus siervos de Hashem, como comida para las aves del cielo. La carne de tus hasidim de Hashem, a las bestias de la tierra. Entonces se ve que no nada más que había abadim de Hashem, siervos de Hashem, y había hasidim, sino que ellos murieron también, y no solo murieron,
sirvieron de alimento a las fieras y las aves. Entonces, de todos estos Hasidim, uno de ellos ya pudiera haber salvado toda la ciudad. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo salvó? Es la pregunta que hace ¿quién? El Radak. Les contesta, dice que Jajamim dicen que estas personas eran Reshaim. Estas personas que aparecen en el Pasuk como siervos de Hashem y como Hasidim, realmente eran Reshaim. ¿Cómo está eso? Reshaim Hasidim. Reshaim Abadim. ¿Qué quiere decir? No tenían derejeres, no se conducían bien entre ellos. Reshaim. Entonces, o Hasidim o Reshaim. Si es, hay que calificar una de las dos. Es como decir esto es blanco y negro. No puede ser o blanco o negro. Torah, tiene mucha Torah, pero no se comporta bien con la Eso es otra cosa. Es estudioso de Torah que no se comporta bien. Pero Hasid quiere decir que es una persona íntegra. Íntegra quiere decir una integridad en su y coherencia en todo lo que hace. Pero eso que el pasuk que dice que parecían Hasidim o dice Hasideja. Si el pasuk dice Hasideja, tú vas a decir que no son Hasidim. Pero así lo dice. Así dice el Radak en nombre de Hazal que ellos eran Reshaim. Entonces, ¿cómo puede ser? Dice, ¿cómo puede ser que se consideraban Hasidim? Dice, en el momento que recibieron su castigo, que fue no solo la pena de muerte, sino también ese desprecio después de su muerte, recibieron su capará. Ahora ya recibieron la capará, y después de eso, post-mortem, se volvieron Hasidim. Ya no sirve para nada. ¿Cómo no? Si son Hasidim. No sirve para salvar a Jerusalén. Para ellos les fue muy bien, muriendo de cierta forma, y esto expiaron todos sus averot. Pero para Jerusalén, para salvar a Jerusalén, se necesitaba un Hasid vivo, no uno muerto. Y todos estos eran Hasidim muertos. No servían. Y trae aquí en el libro Besetim Yerushalayim, trae que el origen de estas palabras que dice el Radak son en el Midrash Shohar Tov. Que pregunta el Midrash, besar Hasideja, lo que el Pasuk habla sobre la carne de los Hasidim. ¿Veji Hasidim ayu? ¿Acaso eran ellos Hasidim? Entonces ese basar no era Hasidim. ¿Cómo? El basar era Reshaim, era basar, era carne de malos, porque eran ¿Por qué malos malos? en ese momento. Hasta después de que se murió, se hicieron Hasidim. No, pero él aquí está haciendo la pregunta. Está diciendo él que la fuente de esto es del Radak, está en Shohar Tov. Estamos ahora todavía en la pregunta. Él pregunta, ¿cómo dice el Pasuk Hasidim? Si dice el Pasuk Susim, Mezuyanim, Moshechim, Ayuish, Al Reu, Itzalu. El Pasuk en el mismo ahí, Ermiyá, en Pereke les llama como caballos, les llama. Que uno con el otro están alegrándose. Que es una forma muy despreciable. Entonces, ¿cómo dices que son? ¿Caballos son o son Hasidim? ¿Se comparan a caballos o Hasidim? Es la pregunta del Midrash. Dice Amar Asaf. Porque este Mizmor de Tehilim lo dijo Asaf. Te dice el Midrash, dijo Asaf. Siendo que se les aplicó la justicia divina, son Hasidim. ¿Cuál es la prueba? Que dice el Pasuk, Venikla ahija le'eneja. Sobre la persona que es castigada, hay que tener cuidado que no se desprecie tu hermano en tus ojos. Así dice el Pasuk. Dicen, ¿cómo que se desprecie? Si lo van a castigar al Bedín, significa que no es Saddik. Si no es Saddik, no entra en la categoría de tu hermano. Entonces, ¿cómo dice el Pasuk? Dice, Beniklah, hija la eneja. El mismo Pasuk dice, Vayaim bina kota rasha. Lo llama rasha el Pasuk. Y después lo llama, tu hermano. Tu hermano quiere decir que es tu hermano en Torah y Mitzvot. Desde aquí también se ve lo mismo. Que este hombre, después de recibir su castigo del Bedín, ahora él ya es hija. Ahora es tu hermano. ¿Pido que no hagan teshuva? ¿O tenemos que decir que hicieron teshuva? Pues aquí se entiende que incluso eso mismo ya es... así se entiende, que la misma muerte ya es capará. Ya es capará, pero... sin teshuva. Requiere todo el procedimiento, ¿no? Pero se ve que Para que sirva la capará, lo que dice la Gemara en Yomá.
dice. Pero aquí se ve Pero que no. la cuestión está de que en el caso del Bedín, de las muertes del Bedín, ahí sí tenían que hacer, les pedían que hagan teshuvá. Pero en el caso este hay un tema especial cuando una persona lo matan los goim. Ese es un nivel especial, es algo especial eso. El Arizal dice en Shara Pesukim, dice, ¿por qué primero dice el Pasuk que Natenu et Niblat Abadeja, como vimos que la carne, los cadáveres de los Hasidim fueron alimento para los animales? Y luego dice el Pasuk, Shafehu damam kamaim sevivot Yerushalayim ve'enkover. Derramaron su sangre como agua alrededor de Yerushalayim y no hay quien los entierre. Debería decir al revés. Primero derramaron su sangre y después los animales se comieron la carne. Eso pregunta el Arizal y contesta que al derramar la sangre no había nada que lamentar, porque murió un rasha. Entonces muere un rasha, ¿qué vamos a decir? Ay, pobrecito, pues un rasha que murió, recibió su castigo. Solo después que ya se murieron, después que terminó de derramarse su sangre, que ya se murieron, ahora ya se consideran Hasidim. Ahora empezamos a ¿qué? A lamentar. ¿Qué es lo que ahora hay enfrente de nosotros? Vemos las aves que se lo están comiendo. Eso sí lo lamentamos. Y una vez que ya entramos en esto, ahora de forma retroactiva también lamentamos el derrame de su sangre. Porque ahora que ya son Saddikim, decimos, mira este Saddik, ¿por qué murió Jabal? ¿Qué murió? Ahora es Saddik. Así explica el Arizal. Pero por otra parte, trae aquí que dice la Gemara Maseret Sanedrín. Pregunta la Gemara, May abadeja o may hasideja. ¿Por qué aquí el Pasuk utiliza dos calificativos a estas personas sobre los cuales Asaf se está lamentando? Abadeja, tus siervos, y hasideja. Dice, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Dice Rabá, Hasideja son Hasidim Mamash. Eran gente Hasidim al 100%, gente Saddikim. Abadeja eran aquellos que merecían el castigo. Y una vez que murieron, ahora se les llama tus siervos. Según esta Gemara, sí había Hasidim de verdad en Jerusalén, no solo aquellos post-mortem. Entonces, si es así, ¿cómo es que dice el Pasuk en Irmiyá? Que con un Saddik, Akadosh Baruj Hu ya perdonaría a Jerusalén. ¿Por qué no perdonó entonces? Y eso está relacionado también con el Malach Gabriel. ¿Qué pasó con el Malach Gabriel? Dice la Gemara Masechet Shabbat que le dijo a Kadosh Baruj Hu a Gabriel: ve y marca en la frente de los Saddikim una marca de tinta. ¿Para qué? Para que los Malaché Habbalá, esos Malachim dañinos, que no les hagan daño. Y sobre la frente de los Reshaim marca una marca de sangre, para que a ellos sí los afecten los Malaché Habbalá. Entonces vino Midat Ad-Din delante de Akadosh Baruj Hu y dijo: ¿cuál es la diferencia? Si vas a castigar a los Reshaim, castiga a los Saddikim también. Dice Akadosh Baruj Hu: ¿cómo? Estos son Saddikim Gemurim, estos son Reshaim Gemurim. Dice Ribono Shel Olam, les conté, le dicen, ellos podían reprochar y no reprocharon. Dice: no, yo sé que aún si hubieran reprochado, no les hubieran hecho caso. Dijeron: bueno, pero ¿quién te dijo? Eso tú lo sabías. Ellos que no sabían eso deberían haber reprochado. Entonces dice, trae el pasuk que dice: Zaken, Bahur, Ubtulá, etc. Umi Mikdashai, Tahelu, al Tikre Mikdashai, dice Rabbi Yosef, Ela Mekudashai, Elu Bene Adam, Shekimu et Torah, Kula me Alef al Tav. Eran personas que cumplieron toda la Torah de Alef a Tav. Entonces, ¿había Saddikim en Jerusalén o no? Super Saddikim había. Saddikim y Hasidim, también según el Mahloket, ¿qué es mejor?
si Tzadikim o Hasidim, pues de los dos había. Ya no tenemos ni que entrar a esa polémica. A lo mejor no tener autoestima para poder Reprochar. reprochar. Pero ahí no está diciendo de reprochar, ahí nomás está diciendo Dice. que existan. No, sí, solo dice que si es una persona que hace justicia y busca la fe, ya con eso. Pero al momento de no tratar por la autoestima baja, ya no están teniendo justicia, se la están quedando para ellos, o sea, no la están aplicando. ¿Eso se llama justicia o es algo más? Bueno, puede ser que es un mishpat, es una ley de Hashem que dice de que hay que reprochar también. Te dice el Radak, contesta en nombre de su padre, que seguro había tzadikim. Pero Irmía dijo que hay que buscar en las calles. ¿Qué quiere decir en las calles? Que sea común. Que la gente común y corriente. Dice que los Hasidim que había en Jerusalén estaban escondidos en sus casas. Y no podían, dice que no salían a la calle. ¿Por qué? Por los Reshaim. Entonces, ahí estaba el problema. Si había un tzadik en la calle, se hubiera salvado. חסידים נשמרים, לומדים, הם בבית. מה יש לעשות ברחובות חסידים? Muy bien, muy buena pregunta. Buena pregunta. Pero así dijo Irmía. Si no hay un tzadik en la calle, no se salva Jerusalén. Y no hubo. Había tzadikim en sus casas, escondidos. Y así también dice el Rabbi Abraham Ben Ezra, trae aquí cuando Abraham Avinu hizo tefilá por la gente de Sedom. Ahí dice el Rabbi Abraham Ben Ezra sobre el pasuk que dice cuando pidió a Abraham a ver si hay 50 tzadikim en la ciudad. Dice, ¿qué quiere decir que hay betoch ha'ir? Dentro de la ciudad tenía que haber 50. Shehaem yereim et Hashem befarhesia. Tiene que haber 50 que públicamente temen a Hashem. Vejen, dice Rabbi Abraham Ben Ezra, shotetu bechuzot Yerushalayim. Lo mismo que en este pasuk en Irmía sobre la destrucción de Bet HaMikdash. En Sedom puede ser que había 1000 tzadikim, no 50. Pero no estaban en la calle. Tenía que haber en la calle. O sea, expuestos al peligro en la calle. Que no les La dé pregunta miedo. es, ¿qué significa realmente esto? No están encerrados en su No, mundo. estoy tratando de absorber chuva a la gente. Muy bien. Eso lo dice el Radak en Bereshit. Ahí en Bereshit, el Radak explica, trae este pasuk también. Y dice que se necesita que estén en la calle haciéndole a la gente teshuvah. Buscando a los reshaim para que hagan teshuvah. Pero ellos temían que si salen a la calle, los reshaim los van a matar. O los van a contaminar, a lo mejor. No dice Yahargu. Así dice el Radak. Los van a matar. Entonces dice, ¿cuál fue aquí el problema? ¿Qué faltaba? Faltaba que ellos hagan Mesirut Que Nefesh. tengan emuná en que no va a pasar nada. Mesirut Nefesh es más que Emuná. Emuná quiere decir que él sale pensando que no le va a pasar nada. Mesirut Nefesh, ¿qué significa? Dispuestos a morir con tal de cumplir esta encomienda de hacerle teshuvah a los demás. Esto es algo impresionante, esto que dice Radak. Y como no había uno de esos, no se salvó Jerusalén. Esto realmente para nosotros es un... הביונים הם היו רשעים או טובים? זה בבית המקדש שני, אנחנו בבית המקדש הראשון פה. Irmiau no vadía, ¿Qué? Irmiau Anabí no vadía dentro de ese uno, Puede ser que a Kadosh Baruj Hu le dice a Irmía que hay que buscar. tiene que buscar. Quiere decir, él era el que tenía que buscar. Esto la verdad es de que es algo muy fuerte porque nos pone a nosotros en una exigencia muy grande. Compromiso. Un compromiso. Que no solo cuando es fácil y sencillo, cuando se dan las cosas, buscar que alguien haga teshuvah. Y se puede ser que llegue al nivel de Mesirut Nefesh. אבל הרב, אומרים שיש מצוות להגיד דברים שנשמעים, וגם דברים שלא נשמעים, יש מצווה לא להגיד. Pero ¿cómo sabes que no te va a escuchar? Tienes que probar. Si no probaste, no. ¿Y cómo sabes que no?
Entonces, si no te escucha, tienes que buscar la forma como te escucha también. No solo decirle las cosas. מראה שהם היו כל כך מפחדים mהם. Hoy en día, ¿cómo es lo que dicen? La gente que busca hacer teshuvah, invitan a la gente a sus casas Shabbat. No es solo indoctrinación. פה מראה שהם También es toda una labor. Hay que buscar por todos lados. Sí, es buscar cómo llegar. אבל פה הם כל כך פחדו לצאת לרחוב, ורואים שהיו אנשים מסוכנים. זה לא אנשים שהיו יכולים לשמוע אותם. Pero mira, en Israel hay hajamim que van a las cárceles y enseñan Torah hasta asesinos. Asesinos. הישראלים צדיקים, הרב. Rabari Levin, ¿con quién iba? Con la gente de la Mahtarot. Que iban y mataban gente inocente y él iba con ellos. Yo creo que con esto podemos explicar el pasuk que dice. Hay un pasuk que dice en Ejá. Dice Loni Keruba Husot. Se dice el pasuk que no se veían en la calle. Entonces yo creo que esto realmente habla de justamente de esto. Este pasuk habla de lo que está diciendo el Radak, porque el pashtut es que lo que está diciendo el pasuk habla sobre la gente de Yerushalayim, que cuando iban a la calle no se notaba su presencia por la hambruna. ¿Sí? Entonces estaban tan delgados que no se les notaba. ¿Sí? Eso es el pashtut del pasuk. Miren, la lashon del pasuk es Hashach mishehor taoram. Se volvieron oscuros, más que el carbón, la cara de ellos, de la gente de Jerusalén. Loni keruba justos no se notaban en la calle. Safad oram al atzmam. La piel se pegaba sobre sus huesos por el hambre. Yabesh hayakaetz. Estaba seco como la madera. Pero podemos explicar lo que justamente habla sobre esto que dice el Radak. ¿Qué quiere decir Hashach mishehor taoram? ¿Cuál es la oscuridad más grande que hay? Falta de Torah. Cuando hay falta de Torah. Sabemos lo que dice el Midrash en Ejá, dice en la segunda petijá. Dice, Amaor sheba mahazira lemutab. La luz de la Torah es la que hace que la persona haga teshuvah. Entonces aquí no había quien les dé luz. ¿Qué pasó? Se oscurecieron. ¿Y por qué? Porque Loni Keruba Hutzot. ¿Quién no se notaba en la calle? Los que hacían Los tzadikim. Los tzadikim que podrían iluminarlos, no se les notaba. Y por eso dice Tzafad Oram al Atzmam. Ya quedó solo hueso y piel. ¿Qué falta? Carne. ¿Qué es carne? Dice el Rambam. Dice el Lashon del Rambam en Alajot Yesodei Torah. Lehem u basar hu ledah asur ve'amutar ve'chayotze baze bish'ar mitzvot. El pan y la carne es saber qué hacer. Incluso vi que hay quien explica de esa forma también lo que dice la Gemara, que en vez de comer verdura, come carne. Hoy en día los médicos dicen al revés. Dicen, en vez de comer carne, come verdura. Entonces, ¿cómo dice eso la Gemara? Hay quien explica que a eso se refiere. Que en vez de comer verdura, quiere decir así, estar perdiendo el tiempo, come carne. Torah, aprovecha, estudia Torah. La carne se compara a la Torah. Aquí ellos no tenían Torah, entonces se considera como si la piel de ellos estaba y si era seco como la madera. ¿Qué es lo que dice la Gemara Babakama? En Maim es la Torah. El agua es la Torah. O dibre Torah Nimsherula Maim. Hoy Kol Sameh Lejula Maim. Estaban secos como la madera porque no tenían Torah. Ese era el problema y no había quien les enseñe Torah. Yo creo que se pudiera decir otra explicación más sobre esto, que también nos deja una lección importante. En la ciudad de Minsk, hace un poco más de 100 años, se concentraron muchos de los refugiados de la Primera Guerra Mundial. Muchos judíos refugiados de la Primera Guerra Mundial que estaba ocurriendo en esos tiempos, se refugiaron ahí en la ciudad de Minsk. Rav Haim Brisk ahí también estaba. Él hubo varios meses que cerró la puerta de su casa, cerró las ventanas y cerró las persianas de la casa.
¿Por qué? Él reclamaba a la gente de Minsk que siendo que están llegando miles de Yehudim, es el deber de cada Yehudí que está ahí de ayudar. Pero la ayuda para él, hay que saber que él era extremista en lo que es ayudar, a tal grado que en su tumba, mucha gente viaja a visitar su tumba en Varsovia. ¿Y qué dice lo primero? Ponikbar Rab Hesed. Todos lo conocen por Gaón. El primer título que aparece ahí, el que tantos favores ha hecho. Rab Jaime Brisk. Pues hay otros títulos, pero ese es el primero. Porque era algo impresionante. Él, a veces él iba a su cama, no podía dormir en la cama, se dormía en una banca en el porque había un anik, se durmió en su cama. Su casa era abierta por completo. Y él esperaba que dice, ahora es una situación de emergencia. La gente llega, no tiene dónde estar. Es cuestión de vida o muerte. Dejar familias enteras en la calle, verano, invierno. No puede, hay que ayudar. Y como él veía que la gente pues, no estaba dispuesta a llegar a esos extremos de ayuda, él dijo, entonces todas las personas de Minsk son Reshaim. ¿Y qué es lo que dice el Rambam con los Reshaim? Una persona tiene que salirse de la ciudad, irse a vivir ¿a dónde? A un lugar donde haya Sadikim. Y si no hay, al desierto. Dice, en el desierto, dice, hoy en día nosotros, dice, si yo me voy al desierto, no sé ni cómo conseguir comida en un desierto. No tenemos la habilidad de sobrevivir en el desierto. Los Yehudim en Eretz Israel vivían a veces por años en los desiertos, en cuevas. Siguen encontrando los arqueólogos en Eretz Israel cuevas donde se refugiaban por mucho tiempo para diferentes enemigos que entraban a Israel. Se iban a las montañas, ahí es donde encontraron los rollos del Mar Muerto, los encontraron en ese tipo de cuevas. Sabían sobrevivir. Sabían cómo recolectar las hierbas que están en la zona, cómo plantar algo. Tenían era algo común. Era algo común refugiarse en el desierto. Dice Jaime, si yo no sé cómo hacerlo, no puedo ir. Entonces la única forma que puedo hacer... Aquí se entiende como que era Bediabad, pero la verdad es de que el Rambam mismo, cuando habla de las diferentes opciones, él mismo dice también que una de las opciones es Leshev Yehidi, que uno puede quedarse dentro de la ciudad, pero estar solo. Entonces puede ser que él cumplió tal cual las palabras del Rambam. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta... Como los de Talmud. Entonces podemos explicar que por eso los Hasidim y Tzadikim de tiempos del Bet HaMikdash veían tanta maldad en la calle. Decían nosotros, de la única forma es, como dice Radak, esconderse en sus casas. ¿Qué quiere decir esconderse? Cerrar todo. No por algún riesgo material, sino el riesgo espiritual. Y por eso se entiende por qué sus zehut de ellos no protegió a Jerusalén. Porque no es Jerusalén. Ellos no vivían en Jerusalén. Al estar encerrados en la casa se considera como si viven en otro lado. Entonces, por eso es que no podían salvar a Jerusalén. ¿Qué? Como que del Naví se entiende un reclamo. No, ya es una explicación. El problema es que aquí entró el detalle de la Meha'á. Eso es, el Naví no reclama. El Naví solo dice, busquen, si hay, les perdono. Pero lo que hay, lo que tú puede ser que te refieras es el tema de la Gemara en Shabbat. Pero ahí es justamente lo que dice, que es el tema que si tenían que haber reprochado, que si no lo hubieran escuchado, etcétera, ¿no? Que tenían aquí un deber de hacer algo. Pero ellos estaban haciendo lo correcto, según su punto de vista de ellos, al ver que la maldad estaba extendida por completo, y se tenían ellos que encerrarse, esa era la única opción. Y aquí es otra lección muy importante que podemos aprender, son dos lecciones muy importantes. Número uno, cómo tenemos el deber de buscar a los demás. No podemos decir, Ani et nafshi itzalti. Yo estoy salvado, yo estoy tranquilo. No, tenemos el deber de buscar y buscar a todo Yehudí, incluso aunque sea, hoy en día es difícil encontrar ese tipo de gente que con un profeta que esté presente como Irmiyahu sigan haciendo averot. Hoy en día no hay Nevi'im, la gente se considera los que no cuidan Torah y Mitzvot son Tinokot Shenishbu. ¿Cuánto más tenemos el deber de buscarlos y buscar que hagan Teshuvah? Y número dos, podemos aprender de aquí qué tanto cuidado hay que tener de socializar. ¿Con quién? Con personas que no son de buena influencia. Raham es una contradicción absoluta. Tengo que pensar en ellos. Una cosa es socializar y otra cosa es influenciar. Como dice Jajamim, hay de Taril de Miflat, lo bala. La regla es que el Keli
mientras está soltando lo que absorbió antes, no traga. Entonces hay que saber los límites. Socializar, no. Buscar hacerle este teshuvá, sí. Y es delicado, seguro que es delicado. ¿Cuál es el límite? Pero toda la vida, esos son los retos de la vida. Si la vida no es solo para cuidar Shabbat o no cuidar Shabbat, lo blanco o negro. Muchas veces están los detalles. Ahí es donde se define y la persona tiene que ponerle cabeza y analizar y buscar ayuda si es de que no lo sabe hacer solo. Pero tenemos el deber de las dos cosas. Es obligatorio las dos cosas. Por una parte, tener mucho cuidado con quién uno socializa, con quién uno comparte, a quién uno invita a la casa, a qué casa va uno, a qué tipo de eventos una persona participa. Hay que saber que eso es importantísimo. ¿Ustedes creen que todos esos Hasidim y Tzadikim no sabían que se podía destruir Jerusalén porque ellos no estaban siendo parte de ella? Seguro lo sabían, pero no hay de otra. Es más importante salvarse ellos a que la destrucción de Jerusalén. A tal grado es tan importante. Pero por otra parte, vemos la importancia de ¿qué? De sí buscar a los demás Yehudim. ¿Para qué? Para poder, regresarlos al camino de Hashem. Y la zona que Dios ayude que con este esfuerzo que hagamos en estos dos sentidos, dice esto ayude a que veamos pronto Binyan Sion Yerushalayim. Amén.